Nací a principios de los años 70 en una colonia alemana. Hablé alemán hasta los 6 años de edad cuando ingresé a la escuela primaria. Crecí entre tertulias de agricultores de trabajo intenso, animadas con acordeones y fiestas multitudinarias con bandas musicales interpretando canciones alemanas. Asistí a oficios religiosos en idioma español y alemán. Viví las carneadas en el mes de julio y especialmente me sentí atravesado por la idiosincrasia, la cultura, el lenguaje de una nación, Alemania, del Volga, pero Alemania. ¿Cómo no asumir esa identidad de alemán del Volga si mi primer nombre, el segundo y el apellido me remiten a un solo lugar? Alemanes del Volga, el pueblo de los dos exilios. Resiliencia implica un nuevo desarrollo, de acuerdo a la psicología, y la comunidad de alemanes del Volga lo hizo 2 veces en su historia. Primero, en 1763, a partir de la invitación de Catalina II de Rusia para alemanes cristianos, con el objetivo de que se afinquen en las tierras del Bajo Volga. Nuestras familias provenientes de Hesse, Renania-Palatinado, Baden-Württemberg y Baviera fundaron en el Volga más de un centenar de aldeas y sumaron más de 30.000 habitantes. La segunda vez del exilio se dio entre 1876 y 1878, cuando nuestros ancestros debieron abandonar el Volga después de más de 100 años de ocupación. Cientos, miles atravesaron nuevamente Alemania para partir del puerto de Hamburgo, otros también de otros puertos de Europa, con destino a una desconocida Sudamérica. En la República Argentina particularmente, el primer asentamiento se fundó en 1878 cerca de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y en Diamante, provincia de Entre Ríos. Desde entonces y hasta hoy, más de 2,5 millones de habitantes argentinos llevamos un apellido alemán y más de 1 millón más tienen ancestros. Bueno, Germán, descendiente de alemanes del Volga, por lo que sé, al 100% descendiente por parte de padre y por parte de madre. Acá tengo un montón de apellidos que forman parte de tu familia, ¿no? ¿Cómo te va, Sí, bueno, Germán? pero, ¿cómo va, Sebastián? Pero sí, por mi mamá, por la familia de mi mamá y por la familia de mi papá. Aunque el apellido, puntualmente el apellido de mi abuela paterna, que es Corel o Corel, según cómo se acentúe, originalmente la familia del primer Corel que vino a Argentina vino directamente de Hessen, de esta región de Europa, desde donde también salieron los alemanes del Volga hacia Rusia. Y bueno, es el único como apellido. Lo que pasa es que es una familia que luego se integró por generaciones también a las colonias y aldeas de alemanes del Volga, sobre todo en el sur de la provincia de Entre Ríos, ahí en Aldea San Juan, San Antonio, alrededor de Gualeguaychú. Exacto. Sí, por lo que me has comentado, bueno, este video probablemente sea visto por mucha gente de la colectividad alemanes del Volga. Eh, Sos pariente de Hook, de Ecker, de Müller, Claro, de Bauer. a ver, el apellido de mi papá es Sack y el apellido de mi mamá es Eckert. Y luego de ahí para arriba, mi abuela materna Miller, mi abuela paterna Corel, y después de ahí para arriba sí hay apellidos como Supes, qué sé yo, Supes, Sittner, mi bisabuela Sittner,
Miller, Steven, Hook, ¿viste? Distintos apellidos. A medida que vas subiendo en el árbol encontrás, ¿viste? Bueno, media aldea. exacto, exacto. Bueno, vos sos muy, muy reconocido dentro de la colectividad de los alemanes del Volga por tu música, digamos, porque, bueno, tenemos un grupo con la gente de la colectividad de alemanes. Y a veces pones allí tus videos, tenés tu canal de YouTube también, así que después lo vamos a difundir también. Y dentro de lo que he visto un poco de la música que haces, porque básicamente lo que queremos hablar hoy es un poco de la inmigración de nuestros antepasados, pero también de lo que trajeron culturalmente, que ha permitido que tenga una enorme vigencia, como en tu caso, digamos, que siendo joven, tenés todavía en tus manos la cultura traída por todos nuestros antepasados. En este caso hay un instrumento muy puntual que es el que tenés allí, que es, Ah, bueno, muy bien, ese mismo, muy bien ponderado cada vez que subís un video en tu canal o en el Facebook de la colectividad y haces una interpretación. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Cómo es? claro, este instrumento es de la familia de las cítaras. Ahí la gente después lo vamos a mostrar mejor, pero es de la familia de las cítaras. Puntualmente, este en particular, que es chiquito y que lo puedo manejar así, no es el original que usaban los alemanes del Volga, o sea, ellos usaban una caja de resonancia más grande, pero básicamente es el mismo instrumento, una cítara de cuerda percutida. Lo que pasa que en ese tema de la adaptación y de buscar también la forma de tener otras herramientas, en mi caso yo empecé con un hackpad grande que lo tengo ahí, de los alemanes de Volga, que cada vez que había que viajar con una banda o tocar música se hacía complicado. Hasta que encontré este que es un formato más chico, que sería el modelo que usan en Persia, es el Santur persa, pero que tiene otra afinación. Entonces yo lo que tuve que hacer es, bueno, a este afinarlo en la escala que yo usaba para hacer las canciones tradicionales, no solo de Alemania del Volga, sino del folclore de Europa Central, Europa Oriental, que en ese momento en una banda tocaba con eso. Y aparte de ser chiquito, bueno, permite también que uno se lo puede, cuando tocar parado, colgándoselo, como hacían los músicos en Hungría o en los Balcanes también se usa así. Los alemanes de Boca lo tocaban en una mesa y es una cítara de cuerda percutida. Es, Eso. para que la gente se dé idea, adentro de un piano, si uno lo abre, va a encontrar martillitos que golpean las cuerdas del piano. Bien. Esto es como el antepasado, porque acá está la cítara y vos golpeas las cuerdas y luego sí, el instrumento sufrió una evolución, no sufrió, sino que pasó por una evolución en la cual se ordenaron las cuerdas, se hizo un teclado y surge el piano. ¿Y cómo suena? A ver, ¿querés hacer una interpretación? A ver cómo suena. Vamos a bajar la cámara. Así. Más o menos ahí. Muy bien, muy bien. Más o menos ahí se pudo ver. Esto es una polquita, bueno, de los alemanes del Volga, que bueno, pero se usaba sí, más que nada se usaba para la música de baile, para acompañar. Las orquestas eran antiguamente en Rusia, que también fueron las primeras orquestas que vinieron acá con la inmigración, eran dos violines, un Hackbrett, en alemán se llamaba Hackbrett, o Zimbal, también le decían, Zimbal, Zimbol, según como hicieran la vocal, un contrabajo cello, eran las orquestas de cuerdas que animaban casamientos y tocaban en los bailes de casamiento. Y bueno, y este era como un instrumento típico.
que está reconocido en el área de los alemanes del Volga en Rusia. En muchos casos he visto en documentales y eso donde, por ejemplo, los alemanes del Mar Negro no lo tenían presente. Y así pasaba acá también luego. Había aldeas que conocían este instrumento y había aldeas que no. Porque, bueno, todo es un poco, se va dando según el desarrollo de los acontecimientos y la gente que va emigrando y se va ubicando en cada lugar. Y bueno, si en una aldea había un hombre que lo armara y lo tocara, era conocido, si no, pasaba desapercibido. Claramente, ¿no? Estábamos hablando antes de empezar la entrevista acerca de cómo se da este fenómeno de la inmigración en nuestra colectividad desde el año 1870 y algo en adelante, que por supuesto se profundizó muchísimo más con los años y que son claramente fundadores de varias aldeas en el sur de la provincia de Entre Ríos y otros también que se han asentado en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Particularmente, bueno, en mi caso particular, yo nací en una colonia alemana, de inmigrantes alemanes. De hecho, hablé alemán hasta los 6 años de edad. Y cuando empecé el primer grado de la escuela, lo fui perdiendo porque, claro, no podía ir a la escuela hablando alemán. No obstante, me consta hoy día que hay ciertas colonias, estamos hablando del 2020, cuando yo hice el primer grado, era en el año 1980, todavía hoy muchos chicos, muchos, conservan el idioma alemán. Lo que no me pasó a mí, por supuesto, desafortunadamente. ¿A qué atribuís vos que haya en el traslado de una colectividad, de la inmigración, esta posibilidad de mantener viva la cultura, el idioma, la gastronomía en un lugar tan lejano y tan distante al originario? Y yo creo que en un principio, y a todas las colectividades les debe pasar, es la conservación de lo que se viene haciendo desde siempre. La transmisión de la cultura, del folclore, de la música, es como un continuo que, claro, la familia lo tiene como algo que se hace desde siempre y se hacen las cosas así. Entonces se trata de continuar con eso, sea el inmigrante que sea y a donde se ubique en el nuevo lugar de asentamiento. Particularmente con los alemanes del Volga, lo asombroso, o quizás lo que la gente en general le asombra, es que ellos, saliendo en 1760 y tanto de Hessen, Renania, Palatinado, bueno, todos los lugares de donde salieron en lo que después conformó Alemania, hacia Rusia, eh, conservaron luego durante 100 años y un poquito más quizás en Rusia, lo que luego trajeron a América. Y esto fue también dado por esta vivencia de que se conservan estas cosas que se hacen así, lo que es familiar, lo que se viene haciendo desde siempre, y en el caso puntual de los alemanes del Volga, por una situación particular en cuanto a lo político-administrativo de sus colonias, a los acuerdos con los que habían llegado con el gobierno, con la corona rusa, de tener colonias independientes, con su cultura, sus iglesias, su religión, su idioma, su escuela, y eso favoreció que esto se conservara en Rusia. Ahora bien, cuando ellos vienen a la Argentina, a esa situación familiar de que conservamos y seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo desde siempre, la cultura que traemos desde siglos atrás, se suma esto de que ellos tenían una visión de su entorno, en un entorno en el cual se dio quizás una integración mínima. Estamos hablando de gente que permaneció en Rusia 100 años y naturalmente conservó su idioma alemán. Del ruso, obviamente, se filtraron, muchos dicen, sí, había palabras rusas en el dialecto. Sí, había palabras rusas, pero cuando Pirok, uno por empieza a ejemplo, analizar, pirok es una palabra rusa. La gente claro, pero bueno, Spirok,
pirog sufrió una adaptación alemana dentro, porque pirog en Rusia es una empanada grande, como la empanada gallega. Y pirashki son las pequeñas empanaditas que nosotros conocemos. Los alemanes del Volga llamaron pirog a las empanadas chicas, que son las que cocinamos, las que conocemos, y el pirog grande de los rusos, bueno, no lo conservaron como alimento. Ahora, pasa un poco el mismo fenómeno cultural que yo siempre digo que pasa como en Argentina con las empanadas nuestras en Argentina, que en España son las empanadillas. Y son chiquitas, pero y allá está la empanada grande, que es como una tarta. Bueno, esto mismo pasa con el pirog y los pirashki, que para los rusos son pirashki, para los alemanes son pirog. Pero pirog, bueno, vareni, que dicen algunos, alguna comida que tiene muchos nombres, y así un montón de palabras, pero no eran una cantidad significativa, más teniendo en cuenta que cuando uno dice, bueno, lista de palabras rusas que tenían en su idioma, hace la lista de todas, pero por ahí todas no estaban ubicadas en la misma colonia o en la misma aldea. Uno hace un barrido de todo el territorio de la colonización alemana del Volga y rastrea todas las palabras rusas que se filtraron al dialecto o las que hay presentes hoy en los dialectos, pero por ahí la gente que hablaba no las conocía todas. Cartuz, que es la gorra, que en alemán es Mütze, y así. Pero esas palabras, o sea, siempre el idioma fue alemán. Y las palabras rusas que se incorporaron, las pocas o muchas, estaban sujetas a una estructura y a una forma de ver, de percibir el mundo y de hablar que era alemana. O sea, se hacía el reemplazo del término. Sí. Y lo mismo, bueno, musicalmente, con la música. Sí, los alemanes Volga tienen una música con ciertas características que quizás tiene relación con el entorno, hasta por ahí nomás, porque están los tonos mayores, alegres, que están presentes en la música del folclore ruso, pero también están presentes en la música del folclore alemán, las polcas de ciertas regiones, etc. Y particularmente, por ejemplo, hay canciones que no... luego sí, con los que quedaron en Rusia ya en el siglo XX, que luego pasaron por la Unión Soviética y eso, ahí obviamente se empezaron a mezclar que son las tonalidades menores de las canciones rusas del entorno, el usar, bueno, como nosotros acá con el contexto, ¿no? También se empieza a percibir el paisaje del entorno inmediato a través de la visión del folclore de cada uno. Y cómo ha resistido la cultura de los alemanes del Volga una doble inmigración, un doble exilio, que no sé si muchas colectividades en el mundo pueden dar cuenta, esto realmente es un fenómeno, un doble exilio, ¿no? Una doble emigración. Primero, como vos dijiste, salen de Alemania a ubicarse en la región del Volga, de allí, cuando se termina toda esta promesa de Catalina la Grande, pasan por Alemania, muchos, creo que la mayoría pasaron por Alemania, ya esto ya es llegando al siglo XX. Sí, se embarcaron en puertos de Alemania algunos, y bueno, algunos también desde Francia se embarcaron. Claro. Y de allí a la Argentina, o a Brasil, o a Estados Unidos o a Canadá, que son principalmente los lugares a donde migraron. O sea, y en ningún momento, porque nosotros que ya somos una generación que está muy arraigada acá, bueno, más allá de haber nacido en mi caso en una colonia bastante cerrada de alemanes, no se ha ido perdiendo, ¿sí? Con todo este itinerario, la cultura, el idioma, las religiones, muchos eran protestantes, algunos católicos también, la gastronomía, el folclore, la música, el sentirse alemanes. Y eso nos lleva hoy día a pensar en esta discusión que hay por ahí dentro de la colectividad acerca de la ciudadanía o no alemana, porque en realidad, si tuviésemos, bueno, ius sanguinis es la ley alemana, significa que si nosotros demostramos que tenemos nuestros ancestros nacidos en Alemania, se obtiene una figura de ciudadanía alemana, lo cual es muy difícil
prácticamente imposible de demostrar. Pero en los hechos, digamos, más allá de la ley y todas estas cuestiones que por ahí frenan esta posibilidad dentro de la colectividad, hay una resistencia marcada, ¿sí?, a este acervo cultural alemán, alemán del Volga, alemán, como vos también estás refiriendo. ¿Esto es Sí, muy propio de esta etnia? mira, en un principio hay que aclarar que acá Argentina, la mayoría que vino eran alemanes del Volga de las colonias católicas, porque el país promovía la migración de inmigrantes católicos y los protestantes son en muy menor medida, no son la mayoría, que es lo que pasó quizás a la inversa en el Volga. Sí, en el Volga, de hecho, las aldeas, la mayor cantidad eran protestantes, sea luteranas o reformadas, y una minoría católica. Y en Estados Unidos, supongo que habrá ido una mayoría protestante, aunque hay muchos alemanes del Volga católico también. También está el tema de por qué en algunas familias se da más, en otras no se da tanto, incluso hoy en la actualidad, o incluso en el pasado. Algunos cortaron con la colectividad y otros no. Eh, pero uno puede suponer y entender razones, y esto quizás también da como factores el tema de la ubicación. O sea, cuando ellos emigran de Centro Europa a Rusia, están en un entorno rural. El entorno rural favorece la conservación de ciertas características culturales aisladas del entorno. O sea, a ver, muchos dicen, sí, en Saratov, la ciudad rusa importante que había en la región del Volga, había una calle alemana y comerciantes alemanes. Ahora, estos comerciantes alemanes de Saratov, no sé si eran colonos alemanes del Volga, creo que no, eran ya gente ubicada en Saratov desde antes, o lo mismo que se dio en San Petersburgo, que había un barrio alemán en la época de Pedro el Grande, un poco bueno, bastante años antes de Catalina la Grande, y esta gente, no sé cómo habrá sido la historia de estos alemanes en particular. Estaban más integrados a lo urbano y quizás su desarrollo cultural respecto de su herencia alemana habrá sido otra. Pero los alemanes del Volga tenían esto legal que les permitía conservar su cultura y encima el entorno de las aldeas como núcleo cerrado que también permitía esto. Ahora, cuando vienen a Argentina, pasa más o menos lo mismo. La mayoría fue a colonias en provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, La Pampa, de La Pampa al Chaco, y estas colonias eran colonias cerradas, en su mayoría, que demoraron en abrirse al entorno. Y les permitía que la cultura se heredara desde lo conocido y desde lo familiar, y naturalmente. Quizás no había un esfuerzo. Usted, o sea, no se le decía quizás a los hijos, ustedes tienen que hacer esto porque esto es alemán. Se les hablaba en alemán, aprendían a hablar alemán de chiquito, como te pasó a vos, y no lo cuestionabas. Y luego de a poco se iba a la escuela en castellano, se aprendía a hablar en castellano, y bueno, se empezaba el contacto, que a su vez, como el mundo es mundo y siguió andando, también el intercambio entre la gente se fue dando. O sea, los alemanes debieron comerciar con gente de afuera de la aldea, y bueno, y era como un entorno permeable, no era que también. Pero luego nos encontramos con gente que luego de muchos años, viniendo de colonias alemanas en las provincias citadas, o sus hijos naciendo incluso en la ciudad de Buenos Aires, se reconocen como herederos de esa cultura porque quizás se encuentran un grupo de pertenencia, en primer lugar, y porque es fuerte, así como, qué sé yo, también los italianos tienen su colectividad, los españoles tienen su colectividad, creo que está esa pertenencia a una cultura en común. Y los alemanes del Volga, puntualmente con su cultura, bueno, con el alemán sí, el idioma es alemán, pero por ahí con su dialecto particular, que es heredado de siglos anteriores,
con su música particular, con su comida, es como que no tienen un Estado europeo o una academia alemana del Volga. Hay distintas instituciones, hay en Alemania, en Stuttgart está la Landsmannschaft der Deutsches Russland, hay distintas instituciones en Estados Unidos, acá hay sitios de internet, la gente va buscando, pero ese sentido de permanencia y pertenencia a un grupo que conservamos entre todos porque todos hacemos algo por conservarlo y porque tenemos un registro de una identidad común, que es lo que pasa un poco con los grupos en Facebook de la colectividad cuando alguien pone una comida. Y todos dicen, mi abuela lo hacía así. Después empieza el tema de que algunas familias lo llamaban de una forma, otras de otra, pero todos saben que hay una pertenencia en común, a algo común. Entonces, y creo que esto pasa por una necesidad de seguir conectado con un entorno que nos hace sentir parte de un grupo. Bueno, son interesantes conceptos para analizar. Tienen que ver seguro con la formación que hemos recibido, en cómo nos han impregnado a nosotros, con qué valores nos han impregnado a nosotros acerca de esa cultura. Hay que ponerse en el lugar de cada sujeto frente a la existencia de un sujeto nacional, digo nacional porque es argentino, que de repente tiene quizás a su papá en el mejor caso, pero a su abuelo o a su bisabuelo, que es el inmigrante. Entonces ya no hay una relación tan directa y un vínculo que le permita transmitirle esa cultura y hacérsela sentir para incorporarla como propia. Es decir, en mi caso sí sucedió eso, porque si no yo no hubiese hablado hasta los 6 años alemán. Ahora, en general, no ha sucedido así. En general, digamos, sobre todo quienes, como vos también te estás refiriendo, han permanecido por ahí muy conectados a las aldeas. Eso no se ha dado. Esa formación de las aldeas fueron como núcleos poblacionales, sociales, de conservación de esto hasta el día de hoy, podríamos decir. Quizás también hay algo muy alemán en concepto, aunque también alguno me dirá, bueno, pero una vez una investigadora rusa, ella que trabajaba en Alemania, vino a investigar sobre el dialecto y ella hablaba un poco del término de la nostalgia y que de la nostalgia era un sentimiento muy ruso y de que los alemanes del Volga tenían una nostalgia, entre comillas, rusa. Y yo le decía, no, Ana, pero también existe el Heimweh alemán, que es como el dolor por el hogar lejano, y el concepto de Heimat, que quizás los alemanes del Volga en Argentina viven constantemente sin darse cuenta. Y el Heimat puede ser un lugar físico como el Pago Querido, el lugar al donde siempre se puede volver, como a, diríamos hoy en lo cotidiano, a cargar las pilas o a estar conectado, pero también puede ser una percepción filosófica. O sea, el Heimat, una vez un señor, que ya hace años que no está acá, pero él decía que el Heimat es una concepción filosófica como del lugar al donde se quiere regresar, el hogar de la infancia, y al cual es imposible regresar, pero siempre se está como mentalmente buscando. Y creo que quizás esta búsqueda de la cultura, del idioma, de las tradiciones, de la música, y esta conexión, mucha gente que sus padres eran de aldeas en el interior, o ellos mismos son de aldeas en el interior, esta cosa de saber que en ese lugar donde se puede volver. Y después surgen estos casos de que muchos dicen, bueno, pero acá en Buenos Aires, en la ciudad, por ejemplo, se valora más ciertas cosas de la cultura, ciertas comidas y eso, y en la aldea por ahí lo tienen todos los días y es algo normal y no digo que no le dan importancia, pero como que es algo que viven todos los días. Y quizás pasa por este fenómeno también, por el tema de, en la aldea ya son parte o todavía son parte porque están ahí en contacto constante y el que está como alejado en la ciudad y eso, siente como que ese es el lugar a donde quiere volver o a donde volvería o donde pasó los mejores momentos de infancia, etc. Y siempre se asocia un poco con eso, si es el aprendizaje, es el primer aprendizaje de lo familiar, de esas vivencias de chico, y,
y que a veces no entendía muy bien por qué era que mis abuelos hablaban alemán entre ellos, pero por qué decían que en Rusia se hacía así o se venía de Rusia. Y después cuando tú empezás a analizar y decir, pero ¿y al final qué pasó acá en el medio que me perdí? Y entonces ahí es donde haces la conexión y cuando lo entendés, eh, quizás es un hallazgo también sobre uno mismo y sobre por qué uno es así y la búsqueda de años y siglos de historia. Claro, y de ahí, bueno, la complejidad que tiene en la cuestión de la identidad que uno puede asumir respecto de la cultura a la que pertenece. Ese dilema que vos estás planteando es muy interesante, vuelvo a insistir, volvemos a repetir lo mismo, porque no hay muchas colectividades que puedan tener dos experiencias de exilio. Entonces, ¿qué soy? ¿Alemán? Bueno, mi nombre y mi apellido es alemán, pero resulta que mi abuelo vino de Rusia, mi abuela quizás pudo haber venido de Alemania, nos llaman rusos del Volga, y eso es una confluencia de factores que hacen a la identidad de un sujeto, que es muy interesante porque, bueno, obviamente el gobierno de Alemania nunca ha reconocido a sus emigrantes hacia Rusia, que luego vinieron acá como alemanes, y creo que, no sé si lo va a hacer en el futuro, pero sería muy interesante esto plantearlo a nivel de relaciones exteriores, ¿no? Porque quizás no sepan cuánto ha llegado y trascendido la cultura alemana yéndose a Rusia y después viniendo a la Argentina. Estamos hablando de más de 200 años, por lo menos. Entonces, eso habla de esa resiliencia de ese pueblo para sostenerse sobre la base de la cultura y no renunciar a ella en ningún momento. Dankeschön, Germán. Bitte schön. Ok, gracias. Hasta el próximo encuentro, porque la verdad ha sido muy interesante este recorrido por la colectividad de Alemania. Gracias. Bueno, gracias a vos por el contacto. Chau, chau. Chao. Lustig ist das Siguriner Leben, Faria, Faria, oh. Braucht dem Kaiser kein Sinn zu geben, Faria, Faria, oh. Lustig ist es im grünen Wald, wo der Zittelheuner Saufen Faria, 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 oh. Alegres tu vida y gitano viajar y viajar. Al rey tributo no pagamos, vamos aquí y allá. Es el bosque refugio y hogar donde el gitano puede acampar. Errantes por los caminos en libre destino vivir y soñar. Con ciervos, nieves y mucha casa viajar y viajar. El gitano hambre no pasa, vamos aquí y allá.
Noble siervo te has de cuidar cuando el gitano sale a cazar y errante por los caminos en libre destino vivir y soñar.